Buenas tardes. Yo soy ingeniero civil, por si alguien se perdió la presentación, y soy funcionario de carrera en la Intendencia de Maldonado y específicamente me desempeño en la Dirección de Medio Ambiente. Bueno, la ponencia que les voy a mostrar tiene un título un poco demasiado rimbombante, que es Dinámica costera, desafíos para la adaptación al cambio climático y presión antrópica. Pero bajado a tierra un poco lo que queremos mostrar es la realidad con la que nos enfrentamos y algunas acciones que hemos desarrollado en este tema. Como primera introducción, decirles, bueno, un poco antes de que me hagan preguntas, los estudios base en los que nosotros justamente nos basamos para entender y tomar decisiones, algunos de ellos están enumerados ahí, la mayoría son de la Universidad de la República, hay uno que es del año 78, que es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un convenio con la UNESCO, y todos esos materiales, esos estudios son de consulta permanente por parte de los técnicos, ¿no? Para entender un poco a qué nos enfrentamos, y es una información muy valiosa que siempre estamos consultando. Términos generales, la costa de Maldonado tiene 120 kilómetros, 70 sobre el Río de la Plata, 50 sobre el Océano Atlántico, y desde el punto de vista geomorfológico se pueden distinguir tres tramos: el tramo atlántico, transición y estuario, y cada uno tiene una característica en cuanto a su morfología, que es el tramo atlántico, que va más o menos desde la Laguna Garzón hasta la península de Punta del Este. Es un tramo que está en equilibrio y es progradante, eso significa que gana arena, ¿tá? El tramo de transición, que es desde la península hasta Punta Negra, estaría, digamos, en un equilibrio estático con situaciones puntuales de erosión, y después hay un tramo estuario que es desde Punta Negra hasta el Arroyo Solís, donde hay una tendencia al retroceso de la línea de costa. Eso significa que la situación de equilibrio se mete, con respecto a la que conocemos hoy, en un futuro se va a ir metiendo tierra adentro, y eso tiene complejidades que vamos a ir viendo. El tramo Punta Negra hasta el Arroyo Solís. Bueno, nosotros en la costa, desde nuestro objetivo, tenemos, digamos, dos grandes grupos que dialogan entre sí, dos grandes grupos de elementos que dialogan entre sí, y eso los podemos agrupar en lo que son las presiones antrópicas y lo que son las variables físicas medioambientales. Las variables físicas medioambientales tenemos el viento, las precipitaciones, el oleaje, la altura de marea, variables que, como son físicas, nosotros no tenemos injerencia sobre ellas. Y en las antrópicas tenemos, muy importantes, las infraestructuras de servicios públicos. Ahí entran las redes de saneamiento, las redes viales, acometidas de fibra óptica, descargas de pluviales, oleoductos, distintas cosas que hacen a la infraestructura de servicios públicos. Después tenemos las presiones urbanísticas, fraccionamientos, edificaciones, y también tenemos las presiones de los servicios turísticos, los paradores, las actividades náuticas. No me refiero solo a la actividad náutica de navegar, sino a los servicios de infraestructura que necesitan esas actividades. Rampas de acceso, lugares para varaderos, esas cosas. ¿Y cómo dialogan, cómo se interrelacionan esas variables? Es lo que vamos a ver un poco en esta ponencia. Lo primero que yo quiero poner es en contexto, porque también vamos a ver lo que es la afectación del cambio climático, todos estamos al tanto de las tormentas que sucedieron en Uruguay, por ejemplo, en el año 2005 o el año pasado 2016. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer, por lo menos desde la óptica de la ingeniería, es ¿qué tan grandes fueron esas tormentas? ¿Qué tan intensas? Bueno, una forma de identificar una tormenta es el periodo de retorno. El periodo de retorno en verdad es una función probabilística de que la probabilidad de que un evento sea igualado o superado, pero se pasa a periodo de retorno como para darle una interpretación más fácil. Y eso quiere decir que a más severa la tormenta, mayor periodo de retorno tiene. Entonces quiere decir que una tormenta que nosotros podemos esperar tener un año cualquiera, tendría un periodo de retorno de 1, 1,5, y un evento extraordinario tiene un periodo de retorno 5, 10, 50, 100 y hasta 1000.
o lo que se quiera. Por ejemplo, una represa, para darles una idea, una represa cuando se diseña, como una represa de Salto Grande, se va a diseñar para una lluvia con un periodo de retorno de 1000 años. Eso lo que quiere decir es que en verdad que la probabilidad de que haya una lluvia de esa intensidad es muy, muy baja. Yo no sé si se entiende eso, ¿no? Pero es una forma de magnificar las tormentas. Y esto, después se toma un indicador. Una tormenta es una combinación de duración del evento, dirección, oleaje, viento, lluvia. Pero un indicador que se toma es el nivel de marea. El nivel de marea es el nivel de agua que nosotros vemos, se mide en el puerto de Punta del Este, en el puerto de Piriápolis, puerto de Montevideo, La Paloma. Nosotros como Uruguay tenemos información desde 1908. No estaba saliendo esto, ¿no? Bueno, y cuando nosotros... esta información es sacada de los estudios que yo le decía. Cuando uno procesa esa información, lo que ve es que las tormentas que sucedieron en el 2005 y en el 2016 ya han sucedido en Uruguay y no estamos ante eventos que nunca se hayan registrado ni de una magnitud realmente muy severa, aunque sí fue muy severo el daño que ocasionó. Y ahí vemos, porque por ejemplo la tormenta más grande que se registró en Punta del Este se registró en el año 1929 y podemos ver que a principios del siglo XX, tormentas de periodo de retorno de 10 años, que las podríamos pensar tormentas similares a las del 2005, se daban eran bastante frecuentes. Entonces, ¿qué dicen los expertos, qué dice la academia con respecto a la afectación del cambio climático en estas variables físicas medioambientales para Uruguay? Y bueno, sorprendentemente, la academia lo que dice, sorprendentemente para lo que solemos pensar, es que nosotros estamos teniendo suerte. ¿Qué quiere decir esto? Se ha comprobado de que las tormentas están siendo menos severas, los vientos están siendo menos intensos, y entonces ahí más o menos se resume y dice, lo que se ha notado es un incremento de los niveles del océano, de unos 11 centímetros, principalmente por un mayor aporte de los ríos Uruguay y Paraná, que están mandando más agua. Eso tiene otra explicación que se combina entre mayor lluvia y mayor deforestación en las cuencas altas. Pero después, que es el punto 2, dice, los niveles máximos anuales de mar asociados a tormentas han disminuido en las últimas décadas. Y la velocidad media del viento presenta una tendencia decreciente durante el siglo XX. Entonces, lo que empezamos a ver es que tenemos tormentas, generan un gran daño, pero cuando vamos a clasificar las tormentas no son tan grandes y los expertos en cambio climático para la región, para Uruguay, dice, estamos teniendo suerte. Lo que sí estamos notando es un incremento que es importante en la precipitación. Está lloviendo un 20% más de lo que solía llover. Nosotros ahora estamos teniendo una media que supera los 1.200 milímetros año, y antes era de 1000 a principios del siglo XX. Hay un dato que es curioso. Esto no quiere decir que siempre sea así, porque nosotros lo que se hace con esto son trabajos estadísticos. ¿Qué hace? Se junta la información y se mira para atrás. Y se trata de entender qué es lo que puede pasar para adelante. Pero nosotros podemos estar en un estadio ahora donde se hayan disminuido las tormentas y entrar en un estadio donde se magnifiquen, o simplemente volver al ciclo que se daba a principios del siglo XX. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que pasa en la costa? Y en la costa empezamos a ver que con las tormentas pasan situaciones como estas. Y es un poco lo que hablábamos al principio de cómo dialogan las variables físico-medioambientales con la presión antrópica. En 1929... No había un uso de la costa, no había una población viviendo en la costa como hay ahora, que fuera afectada. Si bien la Rambla de Piriápolis es de principios de siglo, nosotros empezamos a ver que hay, por ejemplo, esto es una obra que se está haciendo en la playa. Esta era la llegada de la fibra óptica de TANAT. Esta es la ruta de Santa Mónica, ¿no? Que todos la conocen, que en los temporales que hubieron, que estaban ahí, que fue de septiembre y de octubre, se perdieron una franja de 16 metros de médano. Ahora, la pregunta es, ¿esa franja de arena que se perdió se debió a que tenemos un problema con el cambio climático, o es que hay una ruta en una zona muy frágil y es parte de la dinámica propia del lugar
ese ir y venir, en una playa que esto estaría en el tramo progradante, pero no quiere decir que no hayan pulsos y variaciones. Esto es lo que hablamos de las presiones también antrópicas. Esto es un parador. Este parador está claramente en la línea en la zona de crecida. Lo que ustedes ven colapsado ahí hay tanques de 200 litros llenos de hormigón, hay un muro y después el mar superó esa barrera y rompió el parador. Esto tiene muchísimos perjuicios. Hay una afectación clara de lo que es la playa. Encima se produce un ciclo, una especie de loop, porque para tratar de salvar el parador se empiezan a poner elementos y elementos y elementos, y después lo que queda es un montón de escombros en la playa. Hay una afectación local, o sea, cualquier elemento duro que yo ponga en la playa no está quieta, la arena no está quieta, siempre hay un movimiento. Cuando yo pongo un obstáculo duro, se entorpece ese movimiento y empieza a haber una afectación. Por lo general se manifiesta con una pérdida de arena localizada en el lugar. Este parador está en juicio, la Intendencia está en juicio con el propietario, pero bueno, los juicios llevan tiempo, porque la idea es, por lo menos, sacarlo de la zona de máxima crecida. ¿Dónde es ese parador? Ese parador es en Playa Grande, al final de Piriápolis, de la Rambla de Piriápolis. Este es el Club Solís. La foto ahí está un poco oscura, o sea, un poco oscura. ¿Se acuerdan que habían 3 tramos? Acá lo que está pasando es un club que se construyó hace muchísimo tiempo y adelante tenía muchísima arena, pero como la zona de equilibrio, como los estudios han demostrado, está tierra adentro, ¿no? Lo que está pasando es que cada vez la playa, o sea, el mar cada vez se está metiendo más en el continente. Y estas estructuras empiezan a generar de vuelta el problema. Hay que defenderlas, cómo se defienden, hay problemas de derechos jurídicos, porque este es un club, los propietarios no quieren perder los vecinos, que son los dueños del club, no quieren perder el club. Y hay muchos problemas en ese sentido y que requieren una solución, y que la solución a veces tiene que ser estudiada a fondo. Acá hay un proyecto, un estudio específico de la Facultad de Ingeniería, que bueno, no voy a entrar en detalles, pero que es muy interesante de cómo la desembocadura del arroyo Solís con la resultante media de energía media interactuaban y antes generaban playa y ahora no generan. Seguimos con las infraestructuras. Estos son redes de OCE que están en la playa y de vuelta se vuelven a generar estas interacciones que decía. Hay veces que no pueden no estar en zonas bajas porque hay criterios técnicos que implican que tengan que estar en determinados lugares, pero generan una perturbación que hay que tener en cuenta. Este es un pozo de bombeo en José Ignacio, que también lo mismo, está en la zona de máxima crecida, después de las tormentas queda expuesto, interfiere con la dinámica de sedimentos. Y esto es lo que siempre suele suceder y que después de cada tormenta da mucho trabajo, que es las defensas que se van haciendo para tratar de contener el mar. Esto es Las Flores, es un fraccionamiento muy antiguo, hecho con otra lógica, y las casas llegan hasta el borde de la playa. ¿Qué pasa? Se interfiere lo que es el recorrido de la ola se mete en las casas, construye un muro, el muro ese genera refracción del oleaje, pierde la arena, eventualmente colapsa ante una tormenta de mayor magnitud de lo que fue diseñado el muro, y lo que va quedando es un muestrario de distintos muros que van cayendo y que de vuelta afectan la playa tanto desde lo que es la percepción de un usuario como de lo que es su dinámica costera. Después de las tormentas se han sacado de muchas playas, pero infinidad de camiones con escombros. Se ha pasado por ejemplo, acá en La Mansa, en Punta Ballena, en Piriápolis, que se debe un poco a esta lógica. Hay veces que uno va a la playa y es un muestrario de todos los tipos de mampostería que ha tenido el Uruguay desde que empezó, porque
claro, en tal año era el bloque, en tal año era tal, y uno empieza a ver, y empiezan a aparecer las distintas. Entonces, ahora vamos a contar algunas cosas que hemos hecho. La primera, esto es la remediación en el arroyo Espinas, esto es en la zona oeste, en el municipio de Solís. Acá el problema era el siguiente, la primera fotografía muestra es una salida de un arroyo que naturalmente, por lo que es el ángulo de incidencia del oleaje medio, tiene un rumbo este-oeste, o sea, corre paralelo a la playa. Lo podemos ver en la fotografía que está a la izquierda. Ahora, ¿qué problema empezaba a tener eso? Era, los vecinos no tenían acceso a la playa, entonces reclamaban un acceso a la playa. La ruta empezaba a correr peligro de derrumbe porque se estaba erosionando el talud que le daba soporte. Y ahí volvemos siempre a las mismas preguntas. Bueno, hay que solucionarlo. Y ahí, bueno, lo primero cuando sale un problema de esto, la gente pide hormigón. Quiero algo duro, algo que dure, y es un sistema constructivo muy, muy conocido. Esto se estudió, se tomó en cuenta bueno, lo que era la propia dinámica de la playa, y se hizo una intervención que acá se ve que es sin tocar los médanos que ya estaban consolidados con vegetación. Se tomó la berma que está más cerca de la rompiente, que está ya compuesta por cantos rodados y arena, y se hizo una taguía, que es lo que estamos viendo en la segunda foto. A ver, esto señala. Una taguía, un terraplén, con propio material del lugar. Una de las prerrogativas que teníamos era no traer o tratar de evitar traer materiales de otro lugar, que después pasa eso, quedan los materiales en la playa que no corresponden y producen alteraciones. Y la foto final, lo que empezamos a ver es que empieza a haber una recuperación, que lo vemos más en esta foto, ¿no? Se empieza a ver que quedó con un rumbo norte-sur y se empieza a notar una recuperación en la playa. ¿Qué desventaja tiene esto? Bueno, que esa taguía no es permanente porque está hecha con arena y cuando hay esta intervención se hizo en el 2014, esta foto de Google es del 2016. Hasta ahora la playa, el arroyo ha mantenido este rumbo, pero no se descarta que en un futuro haya que volver a hacer la intervención. De acá es de donde sacamos el material, la berma esa que yo decía, de esta zona, y lo que se hizo fue un terraplén que mantenía este curso. Evitamos hacer un enrocado para proteger la ruta y se le dio respuesta a la inquietud de los vecinos que pedían tener acceso a la playa porque lo tenían cortado. Otra cosa que hacemos, que si bien no tiene que ver con la dinámica costera, yo lo quería traer, que es la red de monitoreo costero de calidad de agua. Es Intendencia de Maldonado y Dinama, pero en verdad es un convenio en que participan todas las intendencias costeras del país, con Dinama y con Facultad de Ciencias. Nosotros en Maldonado tenemos una red de 16 puntos de monitoreo de calidad de agua. Es el departamento que tiene la red más densa, casi que triplica en puntos a los demás departamentos. Y se hace un muestreo semanal durante alta temporada y un muestreo mensual en baja temporada. Se analizan un montón de parámetros. Acá es un compañero de trabajo haciendo los muestreos, y los datos son subidos semanalmente se le entregan a la Dinama y se publican en la web de Dinama, en el visualizador ambiental de Dinama, que es acá, y después se dice en la página web de la Intendencia si una playa es apta o no es apta. Para relacionarlo un poco con lo que es el cambio climático, y una cosa que sí se ha notado y que decíamos es que hay un incremento en las temperaturas del agua. Y lo que nosotros sí notamos es que a mayor temperatura, dependiendo de la salinidad, se da un evento u otro. Cuando nosotros tenemos agua dulce y alta temperatura, tenemos más
probabilidad de tener cianobacterias. Es cuando hemos tenido alguna floración. Y cuando hay agua muy caliente y es salada, tenemos problemas de presencia de dinoflagelados bioluminiscentes que, por lo que nos explica la gente de ciencias y de DINARA, que fue consultado, excretan una sustancia que tiene amoníaco y eso genera ardor en los ojos y es lo que la gente a veces siente cuando se baña, cuando hay ese fenómeno que se da a veces en verano que vemos que las playas quedan azules. Otro ejemplo es el dren de acciones que hemos hecho, es el dren subsuperficial de Solanas. Esto es en la bahía de Punta Ballena. Esta playa tenía un problema de una napa freática que afloraba en la propia playa, o sea, la playa uno la veía mojada. Este es un esquema del dren, y el dren lo que hace es abatir la napa, o sea, capta el agua, la hace ir ahí adentro y se seca la playa. Eso tiene grandes ventajas porque cuando la playa está mojada de vuelta, se entorpecía los procesos de transporte de sedimentos y se perdía playa. Acá yo les muestro, esto es ya con el dren construido, pero esto es la playa con las bombas apagadas porque estaban en mantenimiento y fue un mantenimiento que llevó bastante tiempo, es bastante trabajoso. Y esta es la misma, desde el mismo lugar, ven cómo hay arena seca y hay más arena. O sea, cuando nosotros se nos apagan las bombas, perdemos playa. Y el último es la defensa que se hizo en la parada 12 con estructuras flexibles geotubos. Acá el problema era, hay un estacionamiento y un parador que están avanzados de lo que es la línea de equilibrio de la playa. El estacionamiento se retiró 8 metros hacia el continente, pero el parador ya no se podía mover. En el parador funciona la Escuela de Gastronomía de la UTU, entonces había que defender esas estructuras. El estacionamiento, que es un requerimiento que la población demanda mucho, después eso lo podemos discutir, y el parador. Y lo que se hizo fue, se utilizó una tecnología que es novedosa, que es para evitar construir un muro de hormigón, se utilizaron estos geotubos, que es esto que acá lo vemos desinflado, y acá es un corte, y después se rellena con arena. Esto tiene una cota de fundación de 1,80 con respecto al cero oficial, o sea, está calculado para que entre en funcionamiento con tormentas de severas a severas intensas, o sea, con un periodo de retorno asociado de 5 años o más. Y la idea es que cuando uno vaya a la playa, lo que vea sea una duna y no un muro. Y dentro de esa duna está el núcleo más resistente. ¿Qué ventajas tiene esto con respecto a un muro de hormigón? Aparte de que lo puedo disimular, tiene un sistema que permite que no se pierda la arena de abajo, y si se perdiera tiene cierta flexibilidad, entonces no colapsa y no se parte. Y la otra ventaja que tiene es más rápido, más costo, no es una obra limpia, no hay aporte ni de áridos, ni de cemento, ni de hierro. Desde luego que es una intervención, lo ideal sería no tener que intervenir. Y acá vemos lo que fue después de la tormenta y cómo quedó ahora. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias, Federico. 3 preguntitas, a ver si tenemos alguna consulta concreta. Justamente lo último que presentabas, que tapan con arena. Tapan con arena todo y cuando se va la arena con el viento o se va con la tormenta, ¿queda expuesto o...? La idea es que no. Toda estructura hecha por el hombre necesita mantenimiento. Eso es un hecho. Todo lo que hagamos, no es un auto, un edificio, una casa, todo necesita mantenimiento. La idea es que el mantenimiento es menos invasivo, o sea, porque es menor, y la idea es que se vegete, ¿no? Igual controlar estas variables siempre es difícil, ¿no? Son un desafío, pero se utilizó
Hubo que limpiar el estacionamiento que estaba tapado y se utilizó la misma arena con la vegetación que tenía, pasto dibujante y todo con las raíces, se puso. La idea es que se vegete, se van a hacer rampas de acceso para que la gente pueda caminar ahí y no camine en la duna. Igual es muy difícil controlar si hay un niño tirándose y todo, no podés poner una persona ahí a que se pelee con todos, pero la idea es que el mantenimiento sea mínimo, pero sí sabemos que va a haber mantenimiento, sobre todo después de una tormenta intensa. Bueno, yo vi que extraían arena de la misma playa, creo. Sí. Entonces eso podía generar un problema también para... No, o sea, nosotros sacamos arena de la misma playa y una de las cosas que se monitoreaba era ver si... lo primero es que tuviéramos la cantidad de arena necesaria y después iba a quedar un pozo. Lo que sí nos dimos cuenta enseguida y que estaba en los cálculos teóricos, pero se confirmó cuando empezamos a verlo, es que la propia dinámica del oleaje reponía la arena ipso facto, o sea, en el momento vos hacías no llegabas a ver un pozo y después en ese momento hubo una bajante muy grande, el mar se retiró, para que tengan una idea, nosotros lo pudimos medir en la horizontal, ¿cuánto bajó? 150 metros se retiró, entonces quedó el segundo banco, o sea, el primer banco que está en el agua expuesto y hay muchísima arena y no vimos que nosotros hayamos cambiado nada en la configuración por la extracción de esa arena en la playa. En verdad es una obra muy mínima para lo que son los volúmenes que se manejan en el sistema naturalmente. O sea, no me quiero ir muy largo, pero para que tengas una idea, nosotros usamos 2.000 metros cúbicos de arena, que serían, supongamos, 3.000 toneladas de arena. El transporte en la playa Solís, calculado por la Facultad de Ingeniería, es de 700.000 toneladas anuales de transporte anual. Eso como para dar una idea de los volúmenes que estamos comparativamente manejando. Muy bien. Gracias. Bueno, no, así tú contestás. Mi consulta era una más general y otra más específica de este último implementación que tú mencionabas. La más general, en varias de las presentaciones vos justamente decías, la gente lo pide, ¿no? Entonces, ahí obviamente la Intendencia como tomador de decisión tiene que responder a demandas, ¿no?, de la gente. Y ahí, por eso quería ir como un comentario más de fondo a estas cuestiones. Y ahora a este caso específico. La gente puede pedir muchas cosas. ¿Cómo realizan ustedes la evaluación? En este caso hay un estacionamiento que está ubicado mal desde hace mucho tiempo. Hay un parador que también está ubicado mal según las reglamentaciones. Entonces, lo que hacemos es hacer una intervención para, de alguna manera, prevenir que el mar nos arrastre un parador y un estacionamiento que ya está mal construido, digamos, fuera de las reglamentaciones vigentes. Eso como comentario general. Como comentario más específico, te iba a preguntar de qué material es el tubo que están colocando, porque tú decís, no es de hormigón, no es de acero, pero es de algún material que cuando se deteriore también va a formar de alguna manera parte del agua de mar y de la arena y del sedimento. Bueno, lo primero es que en verdad la política general de las intervenciones que se hacen, se resuelven entre la autoridad ambiental, que es DINAMA, después no, o sea, la intendencia es muy grande, ¿no? Está la urbanismo y que toma decisiones con sus asesoramientos específicos de cómo intervenir en el territorio, y ahí interviene la DINOT, que es la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, y se conjugan un montón de oficinas que dan como resultados algunas decisiones y otras. Yo cuando digo que la gente pide, lo que la gente pide son servicios e infraestructuras en general. Y aunque no los pidas, hay que hacerlos. Saneamiento, nosotros tenemos una ocupación en verano de 400.000 personas, no se puede tener 400.000 personas, digamos, sin saneamiento, por poner un ejemplo. Y lo mismo en los estacionamientos. Hay situaciones que ya vienen de hechos, ¿no?, que la realidad se impone, algunas se pueden corregir, se han demolido muchos paradores y hay otros paradores que están en juicio y se busca demoler, como el que comentaba en Playa Grande, o el que comentaba no lo comenté, pero hay uno en Las Grutas. Después se demolió, bueno, históricamente se demolió uno que había en Piedra del Chileno, se demolió uno que había en
en la olla y el de la gorgorita hace mucho tiempo. Y lo que se hace es, también son políticas que trascienden administraciones, es que los distintos paradores o son desmontables o si son permanentes tienen que estar en lugares más retirados. En este caso la realidad se imponía, habían cursos, relocalizar es muy difícil, hay un uso y hay una valoración muy, o sea, para que tengan una idea de lo que es esa debe ser una de las playas y de los estacionamientos, el Grillo, más emblemáticos y antiguos de Punta del Este. Una de las cosas que nosotros más miedo teníamos era cómo hacer la obra y decirle a la gente que no puede entrar. Y de hecho fue un problema, porque la gente dice, yo vengo a tomar mate y comer bizcochos acá. Y ahí están los equilibrios, que es lo que yo trataba un poco de poner. Bueno, obviamente todo es perfectible y lo ideal no existe, es utópico, pero bueno, se va en camino a eso. En este caso era una situación donde no se podía demoler el parador, por todo lo explicado, por todo lo que se estudió, y no descarto que en un futuro sí se haga. Igual hubo una afectación, se retiraron 1.200 metros cuadrados de estacionamiento, se sacaron todas las piscinas, que hubo que ir... O sea, hubo que ir con... Pese a que es de la Intendencia, o sea, porque también hay otra cosa, estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Y todas las partes tienen... Eso lo puede explicar mejor Adriana. Ana Borowski, bueno, perdón. Pero es muy difícil a veces para la Intendencia tomar medidas, porque implica un juicio, y los juicios son eternos. Y hay veces que hay que tomar medidas en el acto, y a veces puede ser que la no acción... O sea, no puede ser que la no acción sea la solución, porque si nosotros no hacemos nada, lo que va a pasar es que un día va a venir una persona y va a levantar un muro con 3 bloques, unos fierros FI 6, que es lo más barato, se van a caer en el segundo temporal y vamos a tener lo que yo mostraba antes, que era un poco lo que quería explicar. Entonces, un poco con eso. Después, el material es un geosintético. La idea de que esto yo entiendo que se minimizó la cantidad de material que se ingresó, de todas formas hay un geosintético, se hace en una playa que por lo que expliqué antes había que hacerlo, esto es como una operación de corazón, ¿no? Una persona sana no la vas a operar del corazón, pero a una persona enferma de repente le salvas la vida. Bueno, y metimos un geosintético que está tapado, que tiene una vida útil, que va a ser monitoreado y la idea es que no ingrese al mar, porque todos sabemos lo que son los plásticos en el mar, sobre todo cuando se degradan en micropartículas, se integran a la fauna, al microplancton, al plancton, y después terminamos comiéndolo nosotros en el pescado, ¿no? Muchas gracias.